sanado y salvado. Bueno, hermanos, con mucho gozo vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de la alegría, la epístola que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses. Hoy estamos terminando con el capítulo 2. Y esto habla del favor de Dios sobre nuestras vidas que nos ha permitido avanzar en esta carta que es tan preciosa. Y con el favor de Dios también llegaremos dentro de algunas semanas al final. El punto es de que Pablo escribe esta carta a los filipenses. Ya han pasado 10 años desde aquel momento en el que Pablo ha fundado esta iglesia, anduvo allí por tierras de Filipos, funda esta iglesia, pasan 10 años. En ese interín, Pablo ha recibido algunas noticias como recibía del resto de las iglesias que él había plantado, pero había recibido noticias aparentemente bastante frescas de cuál era la situación de los hermanos de la iglesia en Filipos, y Pablo se entera de que ellos estaban pasando por algunas situaciones en las que necesitaban ayuda, necesitaban consejo, necesitaban tomar decisiones. Entonces, una de las razones que hemos venido viendo en estos 2 capítulos por las cuales Pablo decide escribir esta carta, una es para recordarles de que él no se había olvidado ni un solo instante de ellos, sino de que Pablo los recordaba y los recordaba sobre todas las cosas en sus oraciones. Comenzábamos viendo de que él les dice continuamente, los tengo presentes en mis oraciones ante Dios, y también les dice y les recuerda de que él los amaba entrañablemente. Todas estas cosas están allí al principio de esta carta. También, si recordamos, Pablo los ha estado animando a que ellos se mantengan firmes en la fe, en medio del rechazo que naturalmente tantas veces sufren aquellas personas que vienen a Cristo, en medio de la persecución, la cual también era algo real en aquellos tiempos, en los tiempos de los primeros pasos que daba la iglesia era perseguida por aquellos que rechazaban al Señor Jesucristo. Entonces Él los anima a que se mantengan firmes, pero también los ha animado y los ha exhortado a que estén unidos en amor y en humildad. Entonces, todas estas cosas que hemos venido viendo, estas exhortaciones, lo que Pablo está escribiendo, es una respuesta a las necesidades que ellos tenían, y lo que vamos a seguir viendo hasta el final, por supuesto que también. Entonces los ha venido exhortando a que estén unidos, a que se mantengan unidos en amor, a que sean humildes en su trato los unos con los otros, y a que nunca dejen de mirar al Señor Jesucristo, que nunca dejen de mirar la humillación de Cristo, quien por amor a ellos y por amor a todo el mundo, Él sufrió la muerte y muerte de cruz. Entonces nunca dejen de mirar a Cristo, les ha venido diciendo Pablo. Todas estas cosas y tantas otras más que hemos visto en estos mensajes, yo no recuerdo bien, pero creo que este es el mensaje ya número 17 o 18, así que nos deben faltar otro tanto más para el final. Pero Pablo, él no se conforma con escribir estas verdades tan necesarias para la vida espiritual de esta iglesia. Él no se conforma solo con escribir, sino que les ha dicho, conforme lo que vimos el domingo pasado, de que Él también está dispuesto no solamente a escribirles, sino también a enviarles a Timoteo. ¿Para qué? Para que Timoteo de manera personal pueda ir y ministrar las necesidades de ellos, para que pueda ayudarlos. Y como vimos el domingo pasado, Pablo no está enviando a cualquier persona, él está enviando al mejor, a Timoteo. Y entonces estuvimos viendo de que Pablo les dice de que no tiene a nadie como Timoteo, de que no hay nadie igual a Timoteo en su entorno de colaboradores, porque Timoteo dice, tiene mi mismo sentir.
Siente el mismo amor que yo siento por ustedes, Timoteo también lo siente. El mismo interés, la misma preocupación que yo tengo por ustedes, Timoteo también tiene este interés y se interesa por ustedes y les envío el mejor, porque Timoteo es un hombre fiel. Timoteo es un hombre de mi absoluta confianza y yo sé que cuando llegue a ustedes, él va a ser de mucha bendición para sus vidas. Al momento que Pablo está tomando esta decisión de enviarla a Timoteo, bueno, también han pasado 10 años en el que Timoteo había adquirido mucha experiencia junto a Pablo. Imagínense, ni más ni menos, que haber sido discipulado por el mismo apóstol Pablo. Pablo, como vimos también, ya lo había enviado a otras iglesias para ministrar las necesidades de otras iglesias. Entonces vimos de que Timoteo era un hombre confiable, era un hombre de un carácter maduro y formado, pero también era un hombre preparado en la palabra de Dios, porque vimos de que él había sido instruido en las Sagradas Escrituras desde que fue muy pequeño, muy niño, por su mamá, por su abuela y ahora por Pablo. Entonces, un hombre sumamente necesario en la obra de Dios. Entonces estuvimos hablando acerca de quién fue Timoteo, de la necesidad de que Dios levante en nuestro medio a hombres de este calibre, a hombres y mujeres también. Por supuesto, hay distinción de roles en lo que el hombre debe hacer dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Hay otro rol para la mujer, pero en términos de carácter y de preparación teológica y de ser fieles, confiables, con un corazón de siervos, esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Entonces decíamos de la necesidad que tenemos en nuestras iglesias de que se levanten hombres y mujeres de este calibre para servir al Señor. Hablamos de los méritos de Timoteo, pero también hablamos de sus debilidades, si se acuerdan. Y ahí nos damos cuenta de que el Señor usa personas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros. Que no necesitamos ser grandes superdotados espirituales o no sé qué pensamos. Dios lo que busca son corazones dispuestos para servirle. Y Él se encarga de capacitarnos, Él se encarga de trabajar en nuestro carácter, Él se encarga de formarnos. Por supuesto, esto a través de la iglesia lo hace el Señor, pero Dios está buscando corazones dispuestos a servirles como lo hizo Timoteo. Entonces Timoteo no era un hombre perfecto, pero sí era un hombre de Dios. ¿Qué es ser un hombre de Dios? Una mujer de Dios es tener un corazón disponible para Dios, no es más que eso. Y permitir que Dios obre en nuestras vidas. Pero a partir de ahora, Pablo nos va a hablar de otro de sus colaboradores mientras él está preso en Roma. Y ahora nos va a hablar acerca de Epafrodito. Entonces, vamos a leer, por favor, Filipenses capítulo 2, verso 25 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y se angustió mucho, porque os habíais enterado de su enfermedad. En verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que me apresuro a enviarlo, para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Es un texto tremendo,
precioso. Vamos a tratar de aprovecharlo lo mejor que podamos. Pero entonces Pablo ahora comienza a hablarnos de este otro hombre, Epafrodito. Y como hicimos con Timoteo, comenzamos preguntándonos, ¿quién fue Epafrodito? Si nosotros retrocedemos un poquito y vemos el verso 23, Pablo ya ha dicho que les va a enviar a Timoteo, pero no de manera inmediata, sino después de que él viera cómo arreglar algunos asuntos personales. Por eso el 23 dice, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, habían asuntos que Pablo necesitaba poner en orden y después de eso les iba a enviar, sí, efectivamente a Timoteo. Ahora, en el verso 24 también les dice de que cuando él resuelva sus asuntos, él mismo va a estar disponible para ir y estar con ellos. Verso 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ahora bien, de manera urgente, porque la necesidad que había en la iglesia en Filipos era urgente, si recordamos todo lo que vimos. Entonces, de manera más urgente, Pablo considera enviarles a Epafrodito, antes de que fuera Timoteo y antes de que él pudiera ir. Entonces, de manera urgente, les envío a Epafrodito, quien posiblemente, no lo dice la Escritura, pero posiblemente era nativo de Filipos. Eso no lo sabemos con seguridad. Lo que sí sabemos con seguridad es de que Epafrodito era un miembro de la iglesia de Filipos. No se conoce demasiado de Epafrodito, fuera de lo que estamos leyendo en este pasaje, y de lo que vamos a leer en un instante en el capítulo 4, verso 18, acerca de Epafrodito también. Ahora bien, recordamos que el domingo pasado, mientras investigábamos un poco quién fue Timoteo, recordamos de que entre otras cosas vimos qué es lo que significaba, cuál era el significado de su nombre, qué significaba el nombre Timoteo, y el nombre Timoteo significa uno que honra a Dios. Si se acuerdan, hablamos de eso. Es uno que honra a Dios. Entonces, Timoteo, otra cosa que vimos, a pesar de que su papá era griego, es decir, pagano, pero su mamá y su abuela eran judías que después se convierten a Cristo. El hecho de que ellas fueran judías, esto significa de que ellas tenían conocimiento del Dios verdadero. Ellas habían tenido acceso a la educación que accedían todos los judíos, que les enseñaban justamente acerca de Dios. Entonces, ellas tenían conocimiento. De hecho, vimos y lo dijimos recién de que ellas se encargaron de instruir a Timoteo desde que él fue muy chiquito en las Sagradas Escrituras. Y por esta razón es de que ellas le pusieron al niño Timoteo, cuando Timoteo nace, le ponen un nombre que tuviera un significado y que estuviese relacionado con la creencia que ellas tenían de este Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso le ponen Timoteo. Y Timoteo quiere decir uno que honra a Dios. Y de hecho, vimos de que Timoteo con su vida realmente honró a Dios. Le hizo honor a su nombre y le dio honra a Dios. Eso fue con Timoteo. Ahora, no pasa lo mismo con Epafrodito, porque el nombre de Epafrodito nos revela de que tanto su padre como su madre, como el resto de su familia, ellos eran paganos. No conocían del Dios verdadero. De hecho, el nombre Epafrodito significa el favorito de Afrodita, o uno que es favorecido por Afrodita, o uno que ha sido consagrado a Afrodita. ¿Y quién fue Afrodita?
Afrodita era la diosa griega del amor. Era la diosa griega de la belleza humana, de los cuerpos bellos. Era la diosa del placer y de la procreación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si alguien quería que en su vida le fuese bien en el amor, si alguien en su vida quería disfrutar de la belleza de los cuerpos humanos y de los placeres que se experimentan entre los cuerpos humanos, y entre otras cosas, poder tener muchos hijos, pues entonces ellos debían venerar a Afrodita, debían honrar a Afrodita, debían rendir culto a Afrodita, porque en la medida que lo hacían, ellos eran bendecidos por Afrodita y podían disfrutar de todas estas cosas en su vida. Según la mitología romana, ellos la llamaban Venus, pero según la mitología griega, ella era Afrodita, y ellos creían y entendían de que de ella provenían todas estas cosas, todos estos favores. Por ende, hasta el día de hoy pueden ver de que la leyenda de Afrodita estaba obviamente cargada de lujuria, porque de esto se trataba, y de relaciones íntimas con distintos dioses, y quienes eran devotos de esta diosa asistían al festival que periódicamente se hacía en su honor. Acá tengo un pequeño extracto de una cita que hace referencia a lo que se trataba el festival de Afrodita. Dice: su festival, la Afrodisía, así se llamaba el festival, se celebraba por toda Grecia, pero particularmente en Atenas y Corinto, en el templo de Afrodita, en la cumbre del Acrocorinto. O sea, así como los judíos tenían el templo en Jerusalén y acudían los mismos que vivían en Jerusalén o aquellos que vivían en la diáspora en otros lugares, tenían que venir todas las veces al año que habían fiestas y venían de todos lugares. Bueno, lo mismo ocurría con los paganos en su adoración a Afrodita. Iban, en la medida que podían, allí al Acrocorinto, donde estaba el templo principal de Afrodita. Ahora, no era obligación, no todos los que vivían lejos necesariamente tenían que ir ahí, pero si no podían ir allí al Acrocorinto, igual celebraban su culto a Afrodita en el lugar donde ellos vivían, porque habían altares dedicados a Afrodita. Pero este culto estaba desparramado por toda Grecia. Bueno, sigue diciendo: se consideraba que el coito con sus sacerdotisas era un método de venerarla. Este templo no fue reconstruido cuando la ciudad fue restablecida bajo el dominio romano, porque los romanos lo destruyeron el templo en su momento. Después Roma toma control de esta ciudad, reedifican la ciudad, pero no así el templo de Afrodita. Pero los rituales de fertilidad continuaron realizándose en la ciudad principal cerca del ágora. El ágora era la plaza pública del pueblo, en donde allí funcionaban mercados, compra, venta, distintos tipos de reuniones políticas. También tenían su espacio para la religión y ahí veneraban a sus dioses. Entonces el punto era de que ellos entendían de que en la medida de que ellos practicaban estas perversiones con las sacerdotisas de Afrodita, Afrodita y tantos otros dioses que la acompañaban se sentían estimulados al ver lo que hacían ellos en sus templos, y de esa manera los bendecían, con una vida llena de amor, llena de lujuria, llena de hijos, de un montón de cosas. Hasta nuestros días, el nombre del rubro que abarca los estimulantes sexuales deriva del nombre de esta diosa, los afrodisíacos. Hasta el día de hoy, gente que busca estimularse consumiendo afrodisíacos. Bueno, hermanos, este era Epafrodito, el favorito de Afrodita, alguien que había sido consagrado a esta diosa, y esto nos dice mucho acerca de las posibles prácticas que sus padres tenían
Posiblemente Epafrodito no nos lo dice esto, pero lo cierto es de que un día Epafrodito, él conoce al Señor. No nos lo dice la Escritura, pero obviamente la iglesia que Pablo planta en Filipos fue de muchísima influencia en su vida por cuanto él ahora era miembro de esa iglesia. Un día Epafrodito conoce al Señor Jesucristo y por esta razón él se aparta de toda esta forma de vida y a pesar de que tuvo que cargar por el resto de su vida con el estigma de este nombre, porque no debe haber tenido muchas ganas de seguir de seguir llamándose de esta forma, pero tuvo que soportar eso. Sin embargo, su vida fue absolutamente transformada, como vamos a ver. Y Epafrodito es uno de los mayores ejemplos que nosotros tenemos en la Escritura para seguir. Uno de los mayores ejemplos de un hombre de Dios que allí ha quedado registrado en las Escrituras para siempre, al punto de que en este mismo momento, miles de años después, estamos hablando de él, Epafrodito. En el verso 25 leímos de que Pablo se refiere a él como que dice: Epafrodito es mi hermano, es mi colaborador, es mi compañero de milicia y es quien se ocupó de mis necesidades en su momento, dice Pablo. No se nos dice que Epafrodito haya sido un gran predicador como fue Pablo. No se nos dice de que él haya producido un gran impacto en donde multitudes se convirtieran a Cristo a través de su ministerio. No se nos dice eso. Tampoco se nos dice de que él haya hecho un gran trabajo al lado de Pablo, así como lo hizo Timoteo por tantos y tantos años. No tenemos muchos detalles. Lo que ocurre es de que para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, no se nos pide necesariamente que tenemos que hacer grandes cosas que sean muy visibles a los ojos de todo el mundo. Podemos ser hombres de Dios o mujeres de Dios sirviendo al Señor de nuestro corazón, quizás desde detrás de las cortinas, como se dice. Y este era Epafrodito. Él era un hombre de Dios, quien sirvió al Señor de manera sacrificial, de tal forma, nos acaba de decir Pablo, que él estuvo a punto de perder su propia vida por amor a su Señor y Salvador. Bueno, esto en términos generales para entender quién fue Epafrodito. Ahora, así como vimos el domingo pasado el valor de un hombre como Timoteo, ahora también vamos a ver el valor que tiene un hombre como Epafrodito. Porque Pablo ahora les está enviando a Epafrodito a los filipenses, pero los filipenses antes se lo habían enviado a él. Porque Epafrodito era miembro de la iglesia de los filipenses. Se lo habían enviado para que lo ayudara. Fíjense, en Filipenses 4:18, Pablo reconoce esto y dice, Filipenses 4:18, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ya lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos allí, pero Pablo se está refiriendo específicamente a una ofrenda de dinero que la iglesia de Filipos le había enviado a Pablo por mano de Epafrodito para ayudarlo en sus necesidades. Una ofrenda de dinero. Ahora, ¿por qué la iglesia elige para semejante tarea? Porque hoy es muy fácil, hoy haces una transferencia, apretás un botón y listo, ya la otra persona recibió tu ofrenda. Pero en aquellos tiempos había que moverse, había que viajar. Viajar era dificilísimo, viajar era muy peligroso, viajar era muy costoso y entonces la iglesia de Filipos escogen a Epafrodito para semejante tarea. ¿Por qué la iglesia lo elige a Epafrodito?
cuando sabían que tenían que enfrentar un viaje de aproximadamente 1.400 kilómetros. Como digo, muy difícil en aquellos tiempos era viajar. Hacer 1.400 kilómetros quizás les llevaría semanas, o depende del clima y las circunstancias, quizás meses. Pero ellos escogen a Epafrodito. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba dispuesto para servir a Dios, porque era un hombre fiel, porque era un hombre confiable. Era un hombre a quien podían ellos confiarle semejante tarea. Porque Epafrodito tenía un alma de siervo, de servicio. Él estaba muy dispuesto y como tal él estuvo dispuesto a servir a su Señor por medio de ayudar a Pablo en este largo viaje tan difícil y sobre todo trayendo una importante suma de dinero. Lo escogieron a él porque era alguien en quien se podía confiar. Ellos sabían de que esto iba a llegar a manos de Pablo confiando en Epafrodito. Y ahora Pablo, al revés, él ahora siente en su corazón y también siente absoluta confianza en la integridad de este hombre para enviarlo de regreso a la iglesia de los filipenses. Y Pablo lo va a enviar con una cosa. ¿Con qué lo envía Pablo? Con la carta. Con la carta. Y obviamente, no sé si todas, pero sí muchas de las noticias que movilizaron a Pablo a escribir esta carta fue por las noticias que Epafrodito le trajo a Pablo. Entonces Pablo cree en los comentarios de Epafrodito y por eso es movido por el Señor a escribir esta carta. Entonces Pablo está enviando esta carta por mano de Epafrodito y la evidencia de que también fue fiel en este viaje de regreso y en todo lo que Pablo le encomendó. ¿Saben cuál es la evidencia? Que nosotros hoy estamos leyendo y estudiando la epístola a los filipenses. La carta llegó. La carta llegó. Si Epafrodito hubiese sido un irresponsable, o hubiese sido alguien que, bueno, está bien, no tengo mucho interés, pero voy porque no me queda otra, o hubiese tenido un carácter distinto, si hubiese sido alguien descuidado, desinteresado, la carta muy posiblemente se hubiese perdido, nunca hubiera llegado, lo hubiese roto, se hubiese arruinado, cualquier cosa. Pero no era así con Epafrodito. Entonces, cuando la iglesia de los filipenses envía a Pablo Epafrodito, él, otra cosa que tenemos que considerar, Epafrodito él estuvo dispuesto a ir a pesar de que él sabía lo difícil de este viaje, lo difícil de esta travesía. Porque él sabía no solamente los peligros del camino en sí que podían acontecer, sino que él sabía, obviamente, porque la iglesia de los filipenses también estaba sufriendo esto, ¿qué cosa? La persecución que se levantaba vez tras vez, cada tanto, contra la iglesia de Cristo. Y él ahora está yendo para ayudar a Pablo. ¿Y Pablo, cuál era la condición de Pablo? Él estaba preso. ¿Por causa de qué? De la persecución. Por causa de que los judíos se habían levantado contra Pablo y los romanos lo tenían allí preso. Ahora, en cualquier momento, el emperador se le podían volar los pájaros y decir, bueno, ¿saben qué? Ya mátenlo a Pablo y saquémonos este problema de encima. Ahora, el tema es de que cuando se dictaban estas sentencias y decían, bueno, maten al acusado, pero todos aquellos que están ayudándolo, acompañándolos, que se relacionan con él, que se identifican con él y con su fe, también mátenlos. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro en el momento de que a él lo identifican? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba ya siendo castigado, estaba por ir a la cruz, y lo ven a Pedro y le dicen, me parece que vos sos uno de los que andabas con él. Y en 3 oportunidades lo identifican a Pedro, y en 3 oportunidades, antes que cantar el gallo, ¿qué hizo Pedro? No, yo no tengo nada que ver con este hombre.
Porque si Pedro se identificaba con el Señor, también era posible de que lo llevaran a la cruz. Entonces Pedro niega al Señor Jesucristo, porque esto era lo que pasaba. Sin embargo, a pesar de esto, Epafrodito, él lo mismo decide ir a servir a su Señor por medio de servir a este apóstol tan amado por la iglesia, porque por gracias de su ministerio existía esta iglesia en Filipos. Y entonces Epafrodito dice, voy, pase lo que me tenga que pasar. ¿Qué hizo Epafrodito? Dejó su casa, dejó su lugar de confort, dejó su familia, dejó sus parientes, dejó sus amigos, dejó su ciudad, dejó su iglesia, dejó todo lo que tenía él en Filipo con tal de ¿qué? De ayudar a Pablo. Y la verdad es que cuando él salió en este viaje, honestamente ni él ni la iglesia sabían si lo iban a volver a ver alguna vez. Él no sabía si iba a regresar. Pero esto muestra el corazón y la disposición de este hombre de Dios, que él no sabía si quizás podría llegar a ser ejecutado junto con Pablo. Sin embargo, vemos de que Epafrodito, por el favor de Dios, vuelve a Filipos. Y aunque los filipenses lo habían enviado para que se quedara con Pablo por tiempo indeterminado, Pablo decide enviarlo de vuelta y a continuación en los versos 26 al 30, lo que vamos a ver ahora, Pablo nos explica cuáles son las razones que él tiene para enviar de vuelta a Epafrodito. Y en primer lugar, lo que vemos en el verso 26 es por el gran deseo que Epafrodito tenía de ver a los filipenses. Entonces, Filipenses capítulo 2, verso 26, dice, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y se angustió mucho porque os habíais enterado de su enfermedad. Entonces, no es que Epafrodito ya se había cansado de servir a Pablo. No es que Epafrodito haya manifestado, Pablo, sabes que ya está bien, necesito unas vacaciones, me gustaría volver a casa. No, en ningún momento Epafrodito manifiesta algo así. Tampoco, como vimos, él tampoco sentía temor de que le fuera a pasar algo por causa de Pablo, de los romanos, que le pudieran hacer algún mal. De hecho, es muy llamativo de que Pablo lo describe y se refiere a él, como vimos recién en el verso 25, como dice, él es mi compañero de milicia. Y allí Pablo está tomando un término militar para hacer referencia a que así como aquellos soldados del ejército de Roma, que eran compañeros de milicia y que peleaban el uno al otro y que estaban dispuestos a guardarse e incluso a dar la vida en la batalla el uno por el otro, Pablo dice, esto ha sido Epafrodito para mí, es mi compañero de milicia. Él ha luchado codo a codo conmigo. Entonces, no estamos diciendo de que Epafrodito estaba bajando los brazos. Incluso él estuvo dispuesto a perder su propia vida por esta causa que le había sido encomendada. Sin embargo, Pablo toma esta decisión de enviarlo de regreso. Porque Pablo era un hombre, obviamente, absolutamente consagrado a Dios. El tipo era una locomotora, no lo podías parar. Pablo iba. Lo metían preso, lo soltaban y seguía. Lo apedreaban, quedaba como muerto, se levantaba, se sacudía y seguía. Ese era Pablo. No había manera de pararlo. Pero Pablo no solamente era un apóstol con un gran celo por la causa de Cristo, sino que él también tenía un corazón de pastor y él velaba por el corazón de aquellos que estaban alrededor de él. Entonces Pablo, a pesar de que Epafrodito era un hombre de fierro, quizás de un carácter similar al de Pablo, sin embargo, Pablo percibe de que iba a ser muy bueno, no solamente para Epafrodito, sino para los filipenses,
enviárselo de vuelta, enviárselo de regreso, porque Epafrodito, al igual que Pablo, era un hombre de sentimientos muy profundos. Y en la intimidad de las conversaciones que él tenía con Pablo, obviamente se lo manifestaba. ¿Cómo era el corazón de Pablo? Filipenses 1:8 dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pues Timoteo también sentía este amor por los filipenses y Epafrodito, que era oriundo de esa iglesia, ¿cuánto más no sentía este amor entrañable por sus hermanos en la fe? Y Pablo lo ve, y Pablo entiende. Y cuando vio a Epafrodito, que en su momento, estando con él, cayó en una enfermedad gravísima que estuvo al punto de morir, dice de que él estuvo muy angustiado, Epafrodito, pero no por lo que le pasaba a él, sino que dice que se angustió porque se enteró de que los filipenses se enteraron de que él estaba muy grave. Y cuando los filipenses se enteraron de que él estaba muy grave, ellos se pusieron muy tristes. Entonces Epafrodito cargó con la tristeza de ellos por causa de lo que a él le estaba pasando. Él se angustió por la angustia de ellos, porque ellos estaban muy tristes a causa de lo que sabían que estaba pasando con su hermano tan pero tan amado. Entonces Epafrodito no estaba angustiado por lo que a él mismo le estaba pasando. Su mente y su corazón estaban más allá de él. Lo mismo que pasaba con Pablo. Él estaba preocupado por sus hermanos en la iglesia en Filipos. Verso 27. En verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Y Dios lo sanó. Entonces, Pablo toma la decisión de enviarlo de regreso, en primer lugar por el gran deseo que Epafrodito tenía de ver a sus hermanos en Filipo, pero también por causa de la consolación y el gozo de los filipenses. Verso 28. Así que me apresuro a enviarlo para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Se acuerdan? Si después, no lo vamos a leer ahora, pero si después está en sus hojitas, si quieren verlo, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 25 al 29, allí Pablo está describiendo los terribles pesares que pasaba por causa de su ministerio y su naufragio y peligros en el mar, peligros por todos lados, a punto de morir, y termina diciendo, y encima de todas estas cosas, de lo difícil que es mi vida por causa del nombre de Cristo, encima el peso, la carga que siento por las iglesias que él había plantado. Y dice, ¿quién enferma y yo no me enfermo? Hablando de cuando enfermaban en términos de doctrina, que venían falsos maestros y les traían doctrinas engañosas que hacían que la vida de las personas se desmoronaran en lugar de crecer y fortalecerse en Cristo. Cuando se enferman de esta manera, yo me enfermo junto con ellos. Y Pablo tenía una gran carga, no solamente por los filipenses, sino por todas las iglesias. Este era el corazón de Pablo. Entonces, a pesar de la gran pérdida que iba a significar para Pablo quedarse sin la ayuda de Epafrodito, y más tarde tenía pensado enviar también a Timoteo, o sea, esto iba a suceder en que él se iba a quedar prácticamente solo. Sin embargo, no era lo que evaluaba Pablo. Lo que traía gozo al corazón de Pablo era de que los filipenses pudieran recuperar el gozo al poder ver que verdaderamente Epafrodito estaba bien, estaba sano. Porque una cosa era que le escribiera una carta y que le dijeran, hermanos de Filipos, Epafrodito ya se sanó, y otra cosa es de que ellos lo pudieran ver y pudieran pasar tiempo con él. Y Pablo estaba dispuesto a esto. Pero hay algo
que salta a la vista ante todos nosotros en esta interacción de lo que está pasando entre la iglesia en Filipos, entre Epafrodito y entre Pablo. ¿Qué es lo que estamos viendo? De que aunque los filipenses estaban angustiados porque se enteraron que Epafrodito había estado a punto de morir, sin embargo, no tenemos registro de que los filipenses le hayan dicho a Pablo, mándanos de vuelta, ya está suficiente. No dicen eso en ningún momento. Al mismo tiempo, vemos cómo Epafrodito siente esta carga por el corazón de sus hermanos allá en Filipos, y vemos a Pablo que él, discerniendo toda esta situación, decide enviárselos para el bien, para el favor y para el gozo de ellos. ¿Qué es lo que estamos viendo que se está cumpliendo en toda esta dinámica de un servicio puro, consagrado, amoroso, sin hipocresía, con un compromiso real, con personas, con tres actores si se quiere, la iglesia de Filipos, Epafrodito en el medio, Pablo, toda esta dinámica de tanto amor, de tanto considerarse los unos a los otros? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo de que se está cumpliendo en ellos la exhortación que Pablo acaba de dar en el capítulo 2, verso 3 al 4. Leamos, por favor. ¿Cuál es la exhortación? Dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. ¿Y por qué Pablo está tratando este tema? Otra vez, por el conflicto mayor quizás que había en la iglesia. Estas dos hermanas, estas dos familias que estaban peleadas, que estaban enemistadas en la iglesia, que estaban a punto de producir un cisma, una división en la iglesia. Entonces, hermanos, todo esto que estaba pasando, podemos imaginar el gran impacto de manera práctica y real. Esto no era teoría, no era solamente una carta. En los hechos, en la práctica, se estaban experimentando esto de que nadie busque su propio provecho sino el de los demás, y Evod y Sintique estaban viendo lo que Dios estaba haciendo en medio de ellas. Por el testimonio de los otros hermanos de la iglesia, por el testimonio de Epafrodito y por el testimonio de Pablo. Es tremendo lo que está pasando. Es glorioso lo que está pasando. Esto es lo que decimos: no solamente nos amamos de los labios para afuera, no solamente nos queremos mucho, somos iglesia de Cristo de los labios para afuera. No, acá había evidencia práctica y real de un amor real de los unos por los otros. Y la tercera razón de Pablo para enviar de regreso a Epafrodito es para que ellos aprendieran y para que nosotros aprendamos también a tener en alta estima a hombres que son como Epafrodito y obviamente como Timoteo. Verso 29. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Pablo les dice a los filipenses que hombres como Epafrodito son dignos de honor, son dignos de ser estimados, son dignos de ser reconocidos, no porque ellos busquen este reconocimiento, y eso es lo que los hace dignos de ser reconocidos, entre otras cosas. Pero son dignos, dice Pablo. Hay que reconocer el gran valor que ellos tienen. Vamos a leer primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, ahí también se habla de este tema. Hay que reconocer el valor de hombres y de personas como ellos, como Epafrodito, por causa de lo que ellos han demostrado, porque hay un fruto real y palpable detrás de sus vidas. Hombres que sirven al Señor
y que siguen demostrando tener la misma actitud ante el Señor hasta el final de sus vidas. Por eso en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 13, Pablo, acá está haciendo referencia más que nada a los pastores, pero se puede incluir, por lo que Pablo está diciendo acá en los Filipenses, a hombres y a mujeres también, con este calibre de carácter, de amor por las cosas del Señor. ¿Qué dice? Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y finalmente en el verso 30, dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. El domingo pasado terminábamos orando y pidiéndole al Señor que llene su iglesia en el mundo y en la nuestra en particular también, de hombres como Timoteo, en quien vimos que fue un hombre fiel, en quien vimos que fue un hombre confiable, que era de un alma, de un mismo sentir con el apóstol Pablo, que sentía el mismo amor que Pablo sentía por las iglesias, que tenía un interés absolutamente desinteresado y genuino por el amor de las almas y de las iglesias. Y por supuesto un hombre también experimentado en las cosas del Señor y un hombre instruido, conocedor y capacitado en la palabra de Dios. Que el Señor levante muchos hombres y muchas mujeres de este calibre porque son absolutamente necesarios para el crecimiento, para el presente y para el futuro de una iglesia. Pero hoy debemos agregar en nuestra oración al Señor que Él también nos dé una iglesia con personas con el carácter y con el corazón de Epafrodito, como acabamos de ver. Este hombre, quien fue rescatado del paganismo, quien fue rescatado de las garras de la idolatría, quien fue rescatado, vaya a saber, de tantas perversiones de las cuales habrá estado rodeado su vida, pero ahora él, después de haber conocido el bendito mensaje del Evangelio, después de haber entendido que el Dios, el único Dios que existe, creador de los cielos y la tierra, envió a su Hijo a morir por sus pecados y pagar por sus pecados en la cruz, y que él, por medio de arrepentirse de su vieja vida, podía ahora acceder a semejante salvación y perdón de pecados y salvación de su alma y restauración de su vida, y que su vida por fin tuviese un propósito glorioso y legítimo. Este hombre que fue rescatado del infierno, de la oscuridad, ahora estaba tan agradecido a su Señor y su Salvador por lo que hizo en su vida, que él estuvo dispuesto a dar su vida por la obra de Cristo y demostró ser fiel hasta el fin. Hermano, que el Señor nos conceda una vez más un discernimiento cada vez más profundo, que seamos más sensibles en nuestra alma y en nuestro corazón para entender no solamente de los labios para afuera, sino entender con la mayor cabalidad posible de dónde nos rescató el Señor, lo que costó la salvación de nuestras almas a nuestro Señor y lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará por nosotros, y que eso nos motive a amar a nuestro Dios de una manera práctica y real, con vidas que realmente demos fruto que se pueda ver, palpar y decir, estos realmente demuestran con su vida que aman realmente a su Señor y Salvador, como lo vemos en la vida de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito. Amén. Señor, levantamos una vez más nuestros corazones ante tu presencia.
Te damos gracias, Señor. Siempre te damos gracias. Nunca nos vamos a cansar de agradecerte porque sos un Dios tan glorioso, tan inmenso, tan santo y sin embargo te fijas en los corazones de aquellos que están dispuestos a humillarse y que tiemblan ante tu palabra y que rinden sus vidas y su voluntad. Hombres y mujeres que lejos estamos de ser perfectos. Pero Señor, pedimos de que sigas obrando en nuestros corazones y que pongas, Señor, en nosotros el ánimo y el deseo y disponer nuestra voluntad para ser hombres y mujeres de Dios, como lo fueron estos hombres y como vemos ejemplos de tantas mujeres de Dios que podríamos también estar hablando de ellas en las Escrituras. Señor, llena nuestra iglesia de hombres y mujeres de este calibre. Y Señor, si en este momento, en este lugar, hay alguien que entiende que no es tu hijo, que no es tu hija, que quizás escuchó tantas veces este mensaje, mensajes parecidos a esto, quizás nunca. Pero pedimos, Señor, que por la poderosa obra de tu Espíritu Santo obres en ese corazón, le des convicción de pecado, le ayudes a entender que necesita desesperadamente de tu salvación, porque si se muere en este momento, esta noche o mañana, su alma se va a perder en el infierno por la eternidad. Rogamos de que le des convicción de pecado, roguemos de que le ayudes a arrepentirse de su vieja vida, rogamos de que lo ayudes a mirar la hermosura de Cristo en la cruz, de que crea de que con ese sacrificio pagó por sus pecados y que creyendo en Cristo y en su sacrificio puede encontrar tu perdón, la salvación de su alma y la vida eterna. Obra, Señor, en la salvación de tal persona, vos lo sabes. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.